Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son la primera, Cristo es la peña de Oreb, y la segunda, Busca a Dios. Pues hermanos, de la misma manera que hemos podido reconocer en el Señor Jesucristo esa peña de Oreb, esa fuente de agua viva en nuestras vidas, pues que el Señor nos dé el privilegio de guiar a otros a que busquen a Dios, porque Él es el que va a saciar todas las necesidades de su alma, que puedan confiar en Él y buscarle de corazón. Pues bendiciones, hermanos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Buenas tardes a todos, un día más, queridos hermanos, queridos amigos que seguís nuestros estudios introductorios al tiempo de la oración. Seguimos en esta ocasión con la guía de la Alianza Evangélica para la Semana de Oración Unida, y el tema para hoy viene titulado como Fieles en lo poco. Es una exhortación a continuar con la gran comisión, es decir, con la proclamación del Evangelio, con fidelidad. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó que hicieran sus discípulos, y los que hemos venido a formar parte de su amada Iglesia, pues agradecemos infinitamente que alguien nos anunciara el Evangelio en su día. Ha sido por medio del Evangelio que llegamos a conocer a Cristo y conocer de su obra gloriosa, y lo que nos ha dado la oportunidad de acogernos a su mensaje de salvación. Y esto ha marcado en nuestras vidas un antes y un después trascendental, porque ha sido gracias al mensaje del Evangelio que hemos venido a formar parte de la familia de Dios, de lo que somos conscientes, y no tenemos por lo tanto la menor duda del infinito valor del Evangelio. También hablaremos hoy de esto, el valor tan grande que tiene el Evangelio. Es de este valor que tiene que ver también la reflexión de hoy, así como de la responsabilidad
y del honor, del privilegio que Dios nos sigue dando hoy de anunciarlo con fidelidad en todo tiempo y en todo lugar, tanto con nuestros hechos como con nuestras palabras. El autor del artículo del boletín relaciona la parábola de la perla de gran precio con la de los talentos y concluye que el incomparable valor del Evangelio representado por esa perla de gran precio por la que un comerciante lo vende todo a fin de poder comprarla, es digno de nuestra más fiel entrega y dedicación. Y dicho autor cita como base de su reflexión 2 versículos, uno por cada parábola mencionada. Leemos los versículos. En Mateo 13, 45 y 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas y que, habiendo hallado una de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el otro versículo se encuentra en Mateo 25, 23 y dice: su señor le contestó: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. No obstante, para situarnos en un contexto más amplio y procurar tener una mejor comprensión con la ayuda del Señor, pues vamos a leer ambas parábolas y empezaremos por la parábola de la perla de gran precio, junto con la cual vamos a leer también la parábola del tesoro escondido, que encontramos justamente antes de esta. Y en ambos casos se destaca el incalculable valor del Evangelio. Vamos a leer estas dos parábolas. Están en Mateo 13, 44 al 46 y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, encontrándolo un hombre, lo esconde, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas y, habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, hasta aquí las lecturas. Efectivamente, el Evangelio tiene un valor incalculable e incomparable. No hay nada más esencial y de mayor interés y valor para el ser humano que apropiarse de su mensaje. Quizás parezca exagerado, pues no, porque tanto es así que en ello nos va la misma vida. La razón y el propósito de nuestra existencia, la plenitud y la felicidad hacia la que aspiramos y hacia todo lo que se deben orientar nuestros intereses y nuestros anhelos, se encuentran en el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio son las buenas noticias de Dios, del Creador, para la humanidad. Son noticias del amor de Dios hacia seres enajenados, separados y enemigos suyos, por naturaleza, y además acreedores de su justo castigo. Un castigo que por su inmenso amor Él nos desea evitar, y para la cual yo lo ha provisto todo en Cristo, todos los recursos necesarios para ello. Son, por lo tanto, noticias de perdón, de reconciliación, de aceptación en amor por parte de Dios, que abren nuestra visión, que abren nuestro entendimiento espiritual y además nos sacan de la oscuridad y la confusión reinantes en nuestro mundo, trayendo liberación, trayendo paz interior a nuestro corazón y aún en medio de las circunstancias dolorosas y difíciles de la vida presente. Son noticias también gloriosas, que por proceder del Dios único, del Dios todopoderoso, están respaldadas por su autoridad absoluta y por su poder ilimitado. Y esta autoridad y este poder de Dios se hacen evidentes en la transformación de las vidas arruinadas y desorientadas de quienes las reciben, en vidas llenas de paz, llenas del gozo y del amor de Dios, además con la expectación y con la esperanza cierta de un futuro glorioso y sin fin, que ha sido prometido por Dios, que es imposible que mienta. Y lo que es más sublime y lo más indescriptible es que se trata de un futuro eterno en la preciosa compañía de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amante Señor y Salvador. Es un futuro de gloria cada vez más cercano que es imposible de describir mínimamente, pero del que se nos concede aquí y ahora poder degustar un anticipo en la medida que lo permite nuestra limitada condición y capacidad. A la vista del estado de nuestro mundo pudiera parecer que todo esto en comparación es una ilusión inalcanzable, una utopía, una fantasía, algo que es demasiado bueno para ser cierto. Pero el Evangelio no solamente es demasiado bueno, sino que además es indiscutiblemente cierto. Y con las parábolas del tesoro escondido en un campo y de la perla del gran precio, nuestro Señor Jesucristo nos habla de ello. En el caso del tesoro escondido en un campo, el hallazgo es fortuito, mientras que en el caso de la perla de gran precio hay una búsqueda diligente previa. No obstante, en ambos casos, el valor del descubrimiento es tan elevado y es de tal importancia
que supera con creces el valor de todas las posesiones que pudiera tener quien lo encuentra, tanto lo material como lo afectivo, de manera que se hace necesario, como vemos en ambas parábolas, venderlo todo para poder obtenerlo. En el apóstol Pablo tenemos un ejemplo de la persona que después de comprender, y esto es fundamental, comprender verdaderamente el valor que esto tiene, el inmenso valor del Evangelio, pues el apóstol Pablo se desprende de todo lo demás para poder conseguirlo. Cualquier cosa que pudiera serle un estorbo, un impedimento, una traba, era automáticamente rechazado por él. Las posesiones del apóstol Pablo más apreciadas por aquellas que llevaba trabajando celosamente toda su vida, en cuanto a logros, en cuanto a afectos, en cuanto a anhelos, en cuanto a reputación, en cuanto a amistades, en cuanto a todo, perdieron todo su atractivo y se esfumaron a la luz de la gloria de Cristo, por lo que él llegó a decir, como leemos en Filipenses 3, del 7 al 9, todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Como podemos ver en la Escritura, desde el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Cristo en aquel camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. De ahí en adelante, todo el foco de atención del apóstol, sus afectos, su trabajo, sus intereses, sus esperanzas, absolutamente todo en su vida, quedó absorbido por una única pasión y una única meta, y era dedicar toda su vida en cuerpo y alma a amar y servir a Cristo el Señor, su Salvador, y también el nuestro. Y esta transformación tan radical que vemos en el apóstol Pablo, que tras su encuentro con el Señor resucitado pasó de ser un perseguidor implacable de la Iglesia de Cristo a ser su más ardiente defensor. Este nos debe servir como un ejemplo y un estímulo para imitar también nosotros en nuestra experiencia. Es el mismo Señor que tenemos. Y evidentemente el caso de Pablo fue muy concreto y singular. Su llamado al servicio de Cristo fue muy particular y podemos pensar que nos queda muy lejos poder alcanzarle. Sin embargo, tenemos que observar algo, que los dones que de parte de Dios recibió Pablo fueron los adecuados a unas capacidades que también le fueron dadas por Dios, de manera que conforme, esto es muy importante, conforme a las capacidades que Dios da, así es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada miembro de la Iglesia. Y esto es lo que vemos en la parábola de los talentos, esta que ha asociado con la parábola de la perla de gran precio el autor del artículo, del boletín. Esta parábola de los talentos pone de relieve la mayordomía de los bienes del reino del Señor Jesucristo, y son bienes que Él deposita en sus siervos y nos hace responsables de su fiel administración. Vamos a leer esta parábola que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30. Es un poco más extensa que las dos anteriores. Dice así: también el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Conforme a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 también, otros 2. Pero el que había recibido un talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos. Su señor le contestó: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2. Su señor le contestó: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó al que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre severo, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le respondió su señor:
siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el rechinar de dientes. Bien, hasta aquí la parábola. Esta, como hemos dicho, es más extensa en su narración que las de la perla de gran precio y del tesoro escondido en un campo, y no podemos extendernos en todos los detalles, pero vamos a tratar de ir a lo esencial. Es la fidelidad en la vida del creyente lo que en ella se destaca. Una fidelidad ilustrada en la parábola en la actitud de cada siervo a la hora de hacer prosperar los intereses de su Señor. Destaca el hecho que en el reparto de bienes a administrar el Señor lo hizo de acuerdo a la capacidad individual de cada siervo. Como hemos resaltado antes, son capacidades que Él mismo es quien las da y quien las concede, y quien bien las conoce en cada uno. Bien nos conoce el Señor a cada uno lo que podemos hacer, hasta dónde llegamos. Y así lo leemos en Mateo 25:15, conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y luego se fue de viaje. Por lo tanto, Dios no requerirá más de aquello para lo que ha capacitado a cada uno. Pretender que Dios exija más de lo que podemos hacer es acusarle de tiranía y de crueldad. Es una actitud que vemos en el siervo negligente, cuando en su mal concepto que tenía de su Señor le dice: sabía que eres hombre severo, que siembras donde no sembraste, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Pero a esto volveremos. Ahora vamos a considerar a los otros 2 siervos. Ellos trabajaron diligentemente para hacer prosperar los intereses del Señor, conforme a lo que Él dio a cada uno de ellos. Y en ambos casos la recompensa que recibieron fue la misma. A los 2 les dijo lo mismo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En primer lugar, se encuentran con la aprobación, con el beneplácito de su Señor. Bien, siervo bueno y fiel, les dice a ambos. Y añade que por haber ellos demostrado ser dignos de confianza en aquello que les encargó, les pondrá sobre cosas mayores, como galardón a su fidelidad. Y no solo eso, sino que les hará partícipes del mismo gozo de que Él disfruta, el mismo gozo que Él tiene. Y esto nos enseña que el Señor mira más nuestras motivaciones que nuestros resultados. Él espera de nosotros fidelidad antes que productividad. Él espera antes calidad que cantidad. Si un recipiente tiene capacidad para 5 litros y otro tiene para 2, uno se llenará con 5 y el otro con 2. Lo importante es que estén llenos. No es la cantidad que pueden contener, sino que se encuentren llenos. Si de todo corazón nos dedicamos a amar y a servir al Señor con toda sinceridad, según lo que podamos, eso y no más es lo que Él espera de nosotros. Recordemos esa parábola, aquel caso de, no una parábola, que él mencionó a una mujer que estuvo viendo, a una viuda que puso una ofrenda con sus pocos recursos, los puso todos allí, y dijo a estos, señalando a los fariseos, estos ponen de lo que les sobra. Esta mujer ha dado todo lo que tenía. No es que el Señor quiera que la viuda pase hambre. Él estaba mirando el corazón de aquella mujer que lo dio todo por amor a su Señor. Para el siervo negligente también tenemos que dedicar algunas palabras de advertencia. Evidentemente la visión que tenía del Señor era una visión torcida, era una visión legalista y miope. Él no pudo ver en él otra cosa que severidad, que rigidez, que exigencia inflexible. Y le dijo: Señor, sabía que eres hombre severo, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Pues no sabía muy bien. La actitud era como la de aquellos fariseos que perseguían al Señor. Él fue incapaz de reconocer en el Señor, como dice el salmista en el Salmo 86:15, tú, Señor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Se olvidó de esto, se olvidó de la bondad del Señor, se olvidó que es bueno y clemente. Le tenía miedo porque tenía una visión de Él legalista y pervertida, que no hacía justicia en realidad a lo que es el Señor. Y esta actitud del siervo negligente le declara como impostor,
como alguien que verdaderamente no ama al Señor y además le calumnia, pone sus falsos argumentos por excusa para su negligencia. Se trata de una persona que, aparentando ser trigo limpio, pues crece en el campo del Señor junto al trigo, cuando en realidad es cizaña. Y esto queda demostrado a la llegada del Señor, que lo echa a las tinieblas de afuera. Y todo esto dicho nos ha de conducir en lo más íntimo a considerar qué valor le estamos dando al Evangelio, qué respuestas damos a sus exigencias, qué valor tiene para ti Cristo. Esto es lo que nos invita a pensar esta reflexión. ¿Cuánto vale Cristo el Señor para mí? Sus palabras, sus promesas, sus mandamientos, ¿todo esto es mi mejor tesoro? ¿O hay alguna otra cosa que ocupa el lugar que debería ocupar solamente el Señor? Pues todo esto es para que lo reflexionemos seriamente y que lleguemos a la conclusión de que la obediencia a nuestro Señor es lo más justo, lo más correcto que podemos hacer y lo más sabio. Además, es hacer partícipes. Estamos hablando de qué vamos a hacer con el Evangelio. ¿Nos lo vamos a quedar para nosotros solos? Agradecemos mucho que alguien un día nos comunicase estas noticias gloriosas por medio de las cuales nosotros ahora hemos venido a formar parte de la familia de Dios, como he comentado al principio. No podemos guardarlo para nosotros. Sabemos que vamos a encontrar oposición en un mundo que rechaza al Señor, pero muchas personas que en un principio se pueden oponer, después el Señor trabaja por medio de su palabra en sus corazones. De nuestra parte está clamar al Señor y pedirle que nos ayude a tener ese celo por transmitir a otros el glorioso y el maravilloso mensaje del Evangelio, que, como hemos visto en las parábolas, es un mensaje incalculable, de valor incalculable, para que otros también puedan llegar a abrazar esta palabra gloriosa, abrazarse del Señor y recibir la vida eterna. Esta promesa del Señor, que sin duda es una esperanza bienaventurada, que tendrá su cumplimiento, como todas las cosas que el Señor promete para esta vida, en cuanto a gozo, paz, y todo lo que promete la Escritura, que es muy grande y muy glorioso. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Esto queda a la conciencia de cada uno, pero el Señor nos dice que lo hemos de proclamar y hemos de hacerlo continuamente. No es solamente en reuniones particulares. Cada uno debe de buscar celosamente en su entorno habitual en qué forma puede comunicar este mensaje a las personas que le rodean. Que el Señor nos ayude a todos nosotros y podamos cumplir con esta gran comisión fielmente para la gloria del Señor y para nuestra aprobación, que también lo deseamos. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, como el viento se irá, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará.
te dirá es tarde ya, busca a Dios.